Bueno, ¿a cuánto le gustan los cuentitos? ¿A cuánto le gustaban que les contaran cuentitos cuando eran chiquitos? Bueno, les quiero contar una historia de un chico. No tiene nombre este chico. Vicky, ¿cómo se puede llamar? A ver, decime un nombre de varón, rápido. Joaquín. Ahí está, gracias Vicky por colaborarme. Bueno, este niño, Joaquín, vivía en un mundo en 2D. ¿Saben lo que es 2D? O sea, en 2 dimensiones, un mundo plano, ¿sí? Solo con altura y ancho, como en la hoja de un papel. Esa cosa llana de una hoja de papel, ¿sí me entienden? Y Joaquín tenía esa experiencia de vida. Joaquín era cristiano, leía la Biblia, iba a la iglesia, pero su lectura de la Biblia era como su vida, superficial, plana. Entonces, cuando él leía la Biblia, lo que veía era instrucciones, historias, cifras, pero no mucho más. Un día Joaquín estaba leyendo la historia cuando se desata la tormenta y Jesús dormía en la barca. Y de pronto le hizo un clic y se empezó a preguntar, ¿y si esta enseñanza pudiera ser también para mí? Si esta enseñanza pudiera ser para mí hoy. Y así como en las películas, yo quiero que ustedes se lo imaginen, es como que la vida de Joaquín comenzó a tomar otra dimensión, otro volumen. Y de pronto se encontró en la barca. Era de noche, las olas lo golpeaban y lo mojaban y entró en pánico. Pero de pronto se hizo paz. Dejó de mirar la tormenta y se dio vuelta y se dio cuenta que en la barca estaba Jesús. Por primera vez lo vio, por primera vez tuvo una experiencia con Él y se dio cuenta que Él era real. Ese día, Joaquín dejó de vivir en 2D y empezó a descubrir una dimensión mucho más profunda. Y las páginas de la Biblia dejaron de ser páginas para convertirse en puerta. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchos de nosotros vivimos desde lo llano las páginas de la Escritura, cuando el Señor quiere que se conviertan en puerta y que la palabra, más que ser una información más, se convierta en vida. Nosotros nos podamos meter dentro, vivir y encontrar en las páginas de la Escritura al único que vale la pena ser encontrado, que es el Señor. Él dijo que en las Escrituras estaba la revelación de Él. Entonces vale la pena que salgamos de la superficie y que nos metamos de cabeza y que nuestra vida deje de ser en 2D para descubrir la dimensión del amor de Dios. La enseñanza de hoy tiene un título y le hemos puesto Vivir en 3D. Vivir en 3D. Y para que se acuerden, una reglita mnemotécnica, para vivir en 3D necesitamos descubrir, difundir y decidir. ¿Qué necesitamos? Bien, necesitamos descubrir, discernir y decidir. Perdón, difundir, no discernir. Difundir y decidir. Ahora, ¿descubrir qué? Descubrir el contenido de la palabra, ¿sí? Descubrir lo que está escrito. Y a veces nos encontramos con algunos inconvenientes. A mí me gustaría que esta noche nos pudiéramos tomar un tiempo para tratar de superar esos obstáculos. Yo les voy a pedir a 2 personas que vi que estaban. Pri Velasco, ¿estás por ahí? Priscila Velasco, vení Pri. Y Moisés Argüello. ¿Anda Moisés todavía por ahí? Se nos fue Moisés, lo descubrimos, mire. ¿No está Moisés? Bueno, vení, Santi. Santi Almonacid con nosotros. Esto es parte de una venganza encubierta, no les voy a decir por qué. El que tiene oídos que oiga. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Párense con las manos así, ¿vieron como las bailarinas clásicas, pero así? Qué bonito. Bueno,
Esto es un mundo, ¿sí? Esto es otro mundo. ¿Sí? ¿Se lo imaginan? Piensen en un globo terráqueo, no te estoy diciendo gordito. Esto está grabado. Esto está grabado y es venganza, ustedes saben. Bueno, Santi representa al mundo actual. ¿Okay? Si se cansan pueden bajar los brazos, ya está la idea, ¿no es cierto? Sabemos que son dos mundos, ¿ok? ¿Todo entendido? Ok. ¿A qué mundo representa Santi? Actual. Al mundo actual. Priscila representa al mundo de la Biblia. ¿Sí? ¿A qué mundo representa Priscila? Bueno, yo vivo acá, ¿sí? Vivo en el mundo actual. ¿Qué idioma hablo? Español. Muy bien. ¿En qué siglo estoy? 21. Bien, hoy me dijeron 20 en la experiencia pasada. ¿Que tengo que agregar algo más? No. Ah, está bien. Siglo XXI. ¿En qué continente vivo? Americano. En el continente americano. Bien, aplausos. ¿Saben qué siglo vivimos? ¿En qué continente estamos? Muy bien, gracias por tu sabiduría tan profunda. Yo estoy acá y vivo en este contexto, ¿sí? Este es mi contexto. Este es mi, ¿cómo le podríamos decir? Mi mundo, ¿sí? Sos mi mundo, Santi. Una declaración de amor, miren. Pero resulta que yo me quiero meter en este mundo porque acá está la palabra de Dios, ¿sí? ¿En qué siglo está la palabra de Dios? Miren, no estaba preparado, ella no tenía ni idea. No que yo tengo lo- ni idea. Más o menos. ¿Antes de Jesús? Sí, parte antes de Jesús. Pero Léalela. los libros más nuevos, ¿sí? Al finales del siglo I después de Cristo. 95 aproximadamente el Apocalipsis. ¿Sí? O sea, fíjense, siglo XXI, siglo I. A ver los genios de matemática, ¿cuántos siglos de diferencia? 20 siglos. Perfecto, gracias por tanta sabiduría. Bien, ¿y en qué idioma está escrita la Biblia? Arameo, hebreo. ¿Y? ¿Nuevo Griego. Testamento? Dale, decilo Griego, fuerte sin griego. miedo. A ver, decilo fuerte. Arameo, griego y hebreo. Muy bien, Priscila, gracias. Muy bien. ¿Y en qué? Me está extorsionando por los conitos acá. ¿En qué continentes? En Europa, Asia. Europa y Asia. En Europa y Asia y parte cuando los israelitas estaban en Egipto, en África. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo estoy acá, en este siglo, la Biblia está acá. Siglos anteriores, en otro idioma, en otro contexto, en otra cultura, hay un bache, hay un bache. Para entender, yo tengo que ir desde acá hasta acá. Porque cuando nosotros desde acá queremos entender sin hacer ese viaje, seguramente vamos a cometer muchos errores. Es un viaje que necesitamos hacer. Y dentro de la hermenéutica, o sea, del tratar de entender lo que significa verdaderamente, esto se llama observación. Yo me voy al mundo del Nuevo Testamento y observo qué es lo que está pasando acá, porque si yo no observo lo que está pasando acá, probablemente quiera tener reacciones que no son acordes. Porque estoy con una mentalidad equivocada, con una mentalidad anacrónica, o sea, fuera de tiempo. ¿Sí me entienden? Gracias a mis mundos, lo hicieron muy bien. Pueden sentarse. Fuerte el aplauso, vamos. Que hay que animarse a estar al frente. Ahora, nosotros necesitamos descubrir la palabra, pero necesitamos ir en contra del espíritu de este mundo que nos lleva a la pereza, sobre todo a la pereza intelectual. Hay una cuestión en este tiempo de que todo tiene que estar servido y todo tiene que ser rápido y yo no tengo que pensar mucho.
¿Sí? ¿Cuántos nos hemos olvidado las tablas de multiplicar, tanto usar calculadora? Yo soy la primera que levanto la mano porque nunca me gustó matemática encima. ¿Sí? ¿Hacemos una prueba de tablas? ¿Cuántos? No, me dicen por acá, no. La del 1, la del 10. Tenemos mucha pereza intelectual. El mundo nos lleva a eso. Leía hace poco un artículo que decía el porqué del fracaso de muchos universitarios en la Argentina. Entonces decía que parte del gran fracaso se debe a que los estudiantes no tienen comprensión de texto. No entienden lo que leen. Y uno se da cuenta, ¿vieron cuando uno entra a las redes sociales y alguien dice algo y otro contesta atacando? Y dice, ¿por qué ataca si no dijo lo que está diciendo? Pero nunca se tomaron el trabajo de entender, de profundizar qué dice. ¿Sí? Nosotros necesitamos hacer ese ejercicio de ir de acá hasta acá. Eso es la observación, observar el texto. ¿Cómo hago para observar el texto? Primero, acercarme libre de prejuicios, libre de las cosas que ya sé. Ah, sí, no, esta parábola significa tal cosa, sigo de largo. Pero la palabra del Señor es nueva cada día. Y eso es lo hermoso de su palabra, que no pierde vigencia. Que hoy te puede decir un pasaje súper archimega conocido, se te puede abrir, como decíamos en la historia de Joaquín, y ser una puerta para que entres a una nueva dimensión en tu fe. Pero si tenemos la humildad de acercarnos al texto sin prejuicios. Cuando nosotros nos acercamos con prejuicios, queremos hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos. Hace mucho tiempo vi un chiste, no era muy gracioso, me pareció más que nada patético, en una revista cristiana, que estaba el pastor, su escritorio lleno de libros, y entra su esposa y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando un versículo que respalde una doctrina que me acabo de inventar. ¿Saben que muchas veces nosotros hacemos eso? Porque queremos un salvoconducto, ¿sí? Entonces, como queremos el salvoconducto para el pecado que estoy cometiendo o la falta que tengo ganas de cometer, empiezo a buscar, a ver, ¿qué me puede? O porque estamos en una pelea teológica con alguien, entonces empiezo a buscar argumentos. Empiezo a querer pelear. Pero Pedro dice, estad preparados para presentar defensa, no para hacer un buen ataque. ¿Sí? Para defender mi fe, no para atacar a los otros. Entonces, acá tenemos esto de acercarnos de manera humilde y sin prejuicios, que no es un ejercicio fácil, no es un ejercicio fácil, porque nosotros tenemos de arrastre cosas de muchos años. Imagínense yo, que tengo más años que ustedes, cuántas cosas tendré de arrastre y tengo que hacer el ejercicio de decir, dejo de lado esto. ¿Saben? Hace unos cuantos años, unos 15 años más o menos, el Señor me puso en un ayuno de libros, que no leyera absolutamente nada que no fuera la Biblia, y me pidió que hiciera este ejercicio, que empezara a leer como si nunca hubiera leído. Fue maravilloso, gente. Descubrí cosas que estuvieron toda la vida delante de mis ojos, pero nunca las había visto, porque cada vez que me acercaba al texto, me acercaba desde un prejuicio. Encontré muchísimas cosas que me sacudieron las estructuras y ahí empezó una reforma y una renovación en mi vida que sería largo de contar y sería para otro tema. Hace un tiempo estaba con mi nieta más chiquita, Joaquina, que tiene 4 años, la más chiquita de las nenas, y me dice, mira, Lela, dice, ellos me dicen Lela, mis nietos, y los que no son mis nietos también algunos. Me dice, mira el elefante, una nube, y la verdad que sí, tenía una forma de elefante. Y yo después me quedé pensando, si yo le hubiera dicho a Joaquina, mira al cielo a ver si encontrás una nube de corazón, Joaquina se hubiera distraído mirando
esperando encontrar una nube con forma de corazón o de lo que fuera y nunca hubiera visto el elefante. ¿Por qué? Porque yo le hubiera sembrado un prejuicio. Tenés que encontrar tal cosa. Eso es lo que pasa intelectualmente en nosotros cuando nosotros nos acercamos al texto para encontrar algo y no para encontrar a alguien. Señor, ¿cómo te encuentro hoy en esta palabra? ¿Cómo sos? ¿Qué característica de vos me demuestra este texto? Hace algunos años, cuando todavía estábamos en las instalaciones de la FUO, no sé si por ahí alguno se acuerda, me acuerdo que estaba Pablo Gordon, no sé, estuvo en la primera Pablo, ¿no? También me tocó compartir la palabra y hicimos un ejercicio de encontrar a Cristo en la Escritura. Entonces, yo les pregunté, ¿cuál es el texto más aburrido? ¿O cuáles son los textos más aburridos que hay en las Escrituras? A ver, para ustedes. Las genealogías. ¿Vieron qué aburrido el hijo de, y engendró, y se llamó su hijo tal, y este engendró al otro? Yo no sé, rápido. Encima se nos lengua la traba cuando queremos decir los nombres. Ideal para out of context. No los miro. Y saben que les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar una genealogía. Y digo Pablo porque me acuerdo que Pablo la leyó. Pablo Gordon pasó al frente y la leyó. Le dije, bueno, ahora hagamos una cosa. Oremos un minuto y fijémonos qué características de Dios encontramos en ese texto. Y fue maravilloso, porque hubo gente que dijo, leyendo este texto, me di cuenta que a Dios le importa la familia. Me di cuenta que a Dios le importa que llevemos el nombre de nuestro Padre, que Dios se mueve por genealogías, que le importa la genealogía. Y no me acuerdo, un montón de cosas que descubrieron leyendo las partes más aburridas de la Biblia. Pero fueron con ojos nuevos. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra tratando de encontrar a Cristo en las páginas de la Escritura, les puedo asegurar que se nos va a abrir un abanico tremendamente grande de cosas que nos van a maravillar y nos van a llevar ese tiempo de comunión con Él que tanto y tanto necesitamos. Hay un versículo en Jeremías 31-33, para los que toman nota y quieren el conito la próxima experiencia, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Miren, yo lo primero que haría si estoy estudiando la Biblia sería subrayar la palabra pacto, porque pacto implica promesa y si es una promesa de parte de Dios es inalterable, ¿no? Entonces, si yo estuviera leyendo mi Biblia, remarcaría ahí la palabra pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Si bien ustedes me dirán, sí, pero ese pacto es con la casa de Israel. Pero si ustedes van al Nuevo Testamento, 2 veces más se repite este mismo pasaje, ¿sí? No lo noté, no lo tengo los versículos expresamente, pero en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir, o sea que ese pacto también es con nosotros. ¿Y cuál es el pacto? Daré mi ley en su mente. Pon la mano en la cabeza. Sí, Señor, dame la ley en la mente. ¿Sí? Que nosotros la podamos entender, gente. Y dice, y la escribiré en su corazón. ¿Qué diferencia hay en tener algo hablado y en tener algo escrito? ¿Para qué me sirve tener algo escrito? Para recordarlo, gracias Juan. Para recordarlo. Nos sirve para recordar. Y Dios dice, escribiré la ley en el corazón. Entonces fíjense que ya no será un ejercicio intelectual, sino será una cuestión espiritual. Hace un tiempo, cuando fue la pandemia, mi hijo mayor, Samuel, él estaba viviendo en Turquía en ese momento y se puso a entrevistar gente. Él está casado con una iraní. Y entonces se puso a entrevistar online iraníes que habían estado presos por causa del Evangelio. Y una de las personas que entrevistó es una chica que se llama Ladam. Ladam es una pastora iraní y ella estuvo presa un tiempo por causa del Evangelio en Irán.
Y a mí me llamó la atención profundamente algo que contó la dama, y dice que cuando ella la metieron presa, la despojaron de su ropa, le dieron ropa usada de hombre, con olor a hombre. Ustedes imagínense una chica toda coqueta, siempre limpita, perfumada, preciosa. De pronto le sacan sus ropas, le dan ropa usada, sucia, de hombre, le dan un colchón en una habitación de 2x2, un colchón tirado en el suelo, y con mucha misericordia recibiría el nombre de colchón. Y ella dice que lo único que ella pedía, y le agarró una desesperación, es: quiero una Biblia. Y se reía de sí mismo mientras estaba haciendo la entrevista, porque dice: qué ilusa, yo me aferraba a la puerta y decía: quiero una Biblia, denme una Biblia. O sea, ¿cómo le voy a pedir a un régimen islámico extremista? Estoy presa por cristiana, le voy a pedir una Biblia. Pero ella lo que sentía es: necesito la palabra para no morirme en este lugar. Entonces dice que en una de las veces que la sacaban para interrogarla, entre paréntesis le hace torturarla, ella se robó una lapicera del lugar donde le iban a torturar. Y entonces empezó a escribir en las paredes todos los versículos que se acordaba de memoria. ¿Por qué empezó a escribir esos versículos? Para no olvidárselos, para no perderlos. Pero de pronto se dio cuenta que sabía versículos que no sabía que sabía. Y le empezaban a venir y ella los escribía. Ella no sabía que tenía memoria de esos versículos. Porque nosotros no somos conscientes del depósito que hay en nuestro corazón hasta que el Espíritu Santo lo trae cuando es necesario. Y ella decía en esa entrevista que no murió espiritualmente porque pudo tener el alimento fresco de la palabra cada día. Ahora, qué importante que la dama tenía un depósito. ¿Qué pasa si nos ponen presos a nosotros? ¿Cuál es nuestro depósito? ¿Cuánto de la palabra del Señor habita en nosotros como para que el Espíritu Santo lo pueda traer a flote en el momento que sea necesario, y que sea necesario que nosotros nos mantengamos a flote con vida? Otra cosa es que cuando nos acercamos a la palabra estemos seguros de que entendemos el texto. ¿Sí? Como dijimos, en este artículo del diario decía que no tendremos, que en general esta generación no tiene comprensión de texto. Yo lo que he notado, dando clases, es que se pasa por arriba la palabra que no conozco. Y sigo. Leo, no entiendo. Yo a mis chicos les digo, tengo algunos por acá, digo, ni se les ocurra darme una presentación con una palabra que ustedes no sepan lo que significan. Si me van a poner esa palabra, sepan lo que quiere decir. Si no, no los apruebo. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? Leemos la Biblia, no entendimos. Salga es el novio del tálamo. Ok, listo, no entendí, seguimos. ¿De dónde tiene que salir el novio o la novia? No me acuerdo quién es el que sale. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No me acuerdo quién es, si es la novia o el novio el que sale del tálamo. ¿Pero qué es el tálamo? No sé, pero sigamos de largo. ¿Y si me estoy perdiendo algo importante? Lo que estaba diciendo ese pasaje, que es uno de los profetas, y habla de la urgencia, el tálamo era como el lugar nupcial, la alcoba nupcial. Entonces, esta pareja recién casados, estaban consumando su matrimonio, pero dice, no, lo otro es más importante. Fíjense hasta qué punto. Entonces, cuando yo entiendo qué significa una palabra, cobra dimensión lo que estoy leyendo. ¿Ustedes sabían que hay un librito muy bueno y muy importante que tenemos que tener en nuestras casas que se llama diccionario? Les puedo asegurar que es excelente. Entonces leamos con un diccionario a la par. ¿Qué significa lo que estoy leyendo? ¿Es lo que estoy entendiendo? ¿Es así? Y van a ver que nos vamos a meter en otras profundidades cuando leamos despacio, como quien come una comida rica. No sé si les ha pasado que les sirvan un plato exquisito y de tan rico que uno lo come todo apurado y no lo saborea. Ahora, cuando les sirvan ese plato que tanto a uno le gusta y uno se siente y lo saborea y lo come despacio y lo disfruta, es otra cosa. Con la palabra pasa lo mismo. Vayamos así despacio, si total el Señor no nos apura.
Ahora, hablando de apurar, hago un paréntesis. ¿Me quedan conitos? Sí, quedan conitos. A principio de año hablamos de leer la Biblia en el año. ¿Cuántos están perseverando? Muy bien, listo. Pero la vi primero, toma, ese sí. Y allá tenemos otra que persevera. No, levantó la mano primero. Vení que te lo doy porque no llego allá. Si alguien se lo alcanza. Gracias. Un aplauso para los que siguen perseverando. Porque la cuestión no es empezar, sino llegar, ¿no? A ver cuántos llegamos a fin de año, ahí, firmes, seguimos. Bueno, entonces dijimos, asegurándonos de comprender el texto y teniendo a la mano material adicional para que nos ayude un poquito más en la comprensión. Gracias a Dios hoy hay tantos materiales gratis que yo digo, ¿qué haría, no sé, Agustín de Hipona, Clemente de Alejandría, todos los teólogos de los primeros siglos si tuvieran todas las herramientas que nosotros tenemos? Y algún día se nos va a pedir cuentas, ¿eh? ¿Qué hicimos con todo lo que el Señor nos dio? ¿Y qué le vamos a decir? No, tenía pereza, no me acordaba. ¿Cómo era la página? No sé, me dijeron, pero no tenía, no me acordaba. ¿Sí? Hay tantas páginas buenas que son gratuitas en internet, con comentarios, concordancias en griego, en hebreo, diccionarios de griego y hebreo gratis. Tantas cosas que sin ser un conocedor de los textos originales podemos ver. Hay apps, ¿sí? Que la ponemos en el celular y comparamos a ver qué significa esta palabra. Pero necesitamos hacer un clic de decir, me tengo que acercar al texto con curiosidad, con ganas de aprender, con ganas de profundizar, sabiendo que hay mucho más de lo que ya tengo. Sí, ya algo conozco, pero todavía me falta tanto. Recién estamos rasgando en la superficie y el Señor quiere que vayamos más hondo, cabemos más profundo, porque vamos a encontrar mayores riquezas. Si no, vayan a los proverbios y vean todas las cosas que le pasan al perezoso, pobre perezoso, ¿no? Simplemente por ser perezoso. Bien, entonces dijimos sin prejuicios o preconceptos, como quien escucha, ¿sí? En un diálogo, como estoy escuchando lo que Dios me dice, asegurándome de comprender el texto, teniendo a la mano material adicional para comprender mejor. Ok, ¿vamos hasta ahí? ¿Está clarito? Ok, sigamos entonces. Entonces dijimos, ¿qué estábamos haciendo de acá a acá? ¿Qué hacíamos? Observábamos, gracias. Observamos, ¿sí? Todavía no lo llevamos a la práctica, porque recién estamos observando. Ahora tenemos que interpretar lo que observamos. ¿Qué significa esto que estoy observando? Y ustedes habrán escuchado, como lo escuché yo, y hay muchas interpretaciones de la Biblia. A ver, decí conmigo, no hay muchas interpretaciones. Muy bien, gracias, JJ. Hay una sola interpretación, que es lo que quiso decir el autor. Puede haber muchas maneras de poner en práctica, ¿sí? O sea, cuando yo quiero poner en práctica esa palabra, quizás a mí el Señor me está hablando de hacerlo de una manera y a otro le está hablando de otra manera, pero interpretación hay una sola. Miren, se los voy a poner más simple. Bien, acá tengo una familia. Pamela, Andy, Vicky, León. Vamos a suponer, para los que no conocen, Pami Ande, Pami es estilista, es mi estilista, si quieren sacar turno, la comisión va después. Vamos a suponer que Pami le dice a los chicos, tienen que ir a ordenar su cuarto. ¿Qué fue lo que dijo Pami? Tienen que ir a ordenar el cuarto. Entonces Vicky interpreta que puede ir cuando se le dé la gana. No me lo reveló ni carne ni sangre.
Entonces dice, bueno, me voy a quedar haciendo, ella canta muy bien, entonces se va a quedar ensayando el coro y tocando su instrumento. Y, bueno, después cuando me desocupe lo voy a hacer. León interpreta que ordenar el cuarto es guardar los zapatos en el zapatero y ordenar los juguetes. Pero nadie dijo nada de cama, así que la cama no la ordena. Cuando viene Pame, las cosas no están hechas. ¿Por qué? Porque cada uno interpretó a su manera y no de acuerdo a la orden que había dado Pame. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia con respecto a la interpretación? Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho Vicky y León para poder ejecutar la orden de Pame? Preguntar, ¿sí? A ver, mamá, ¿qué significa para vos ordenar? ¿Qué implica? ¿Qué tendría que hacer para que esté completo y vos estés de acuerdo con esto? Es importante hacer preguntas para poder interpretar correctamente. Ahora, ¿qué preguntas nosotros le podemos hacer al texto? Cuando nosotros no podemos agarrar a Pablo y decir, Pablo, decime qué quisiste decir con eso de que la mujer use el velo. ¿Qué quisiste decir con eso de que la mujer calle en la congregación de los santos? O sea, ¿qué quisiste decir cuando dijiste lo que dijiste? No lo tenemos a Pablo para preguntarle, pero podemos hacer preguntas al texto que nos arrimen a la interpretación correcta. Y nos podemos hacer por lo menos 5 preguntas. No sé si los tienen, chicos. Miren, 5 preguntas. ¿Quién escribió? ¿Quién es el autor? ¿Y por qué es importante quién es el autor? Porque cuando nosotros entendemos quién escribió, entendemos también lo que estaba pasando. Cuando nosotros leemos las Lamentaciones, y es de tanto dolor, tanta tristeza, ¿quién lo escribió? Lo escribió Jeremías. Ah, ok. ¿Y qué escribió? Que su alma está batida, está en el polvo, que tiene dolor. Gracias. Muchas gracias, Nelsito. Que tiene dolor, etcétera, etcétera. O sea, una lamentación es un canto fúnebre, ¿sí? Entonces, el libro de las Lamentaciones es un canto fúnebre. ¿Cuándo lo escribió? Y Jeremías escribió ese libro cuando Jerusalén había sido saqueada por los babilonios y estaba destruida. Lo que estaba viendo Jeremías era niños estrellados en las calles, mujeres embarazadas abierto el vientre a espada, más o menos un 7 de octubre actual, pero en esa época. Eso es lo que estaba viendo Jeremías. Entonces, ¿cómo no va a tener ese dolor? ¿A quién le escribió? Bueno, lo escribió en general, no hay un destinatario en particular. ¿Y por qué lo escribió? Porque estaba haciendo el duelo. Estaba haciendo el duelo de lo que veía en sus ojos. Entonces, ¿se dan cuenta que cobra otra dimensión? Cuando yo puedo hacerme estas preguntas, después me puedo acercar al texto con otro conocimiento. Vale la pena que nos hagamos preguntas, o mejor dicho, que le hagamos preguntas al texto. Y los que están haciendo la lectura de la Biblia en un año, cada vez que van a entrar en un nuevo libro, hagan este ejercicio. ¿Sí? Hagan este ejercicio para entender qué es lo que estoy leyendo, de qué se trata lo que estoy leyendo. Otra estrategia que yo la uso bastante es marcar las palabras que me resaltan. ¿Vieron cómo les dije ahí en el versículo que leímos antes? Yo hubiera resaltado la palabra pacto, ¿sí? Porque me resaltó. O sea, un pacto. Dios se compromete a esto que me está diciendo, se compromete a escribir su ley en mi corazón. Y si hay un compromiso de parte de Dios, entonces yo eso me lo agarro, porque hay un compromiso. Señor, escribí la ley en mi corazón. Escribíla, que no se me olvide, que quede atesorada, ¿sí? Busquen sinónimos. A ver, ¿qué otra cosa puede ser en vez de iniquidad? Maldad, no sé.
¿Sí? Entonces empiezo a buscar y empiezo a comparar. ¿Y qué dice acerca de esto? Y en esas cosas que uno ha escuchado decir tantas barbaridades, una vez leí en un libro que fue muy famoso en una época, una autora que decía: la iniquidad es un líquido negro que corre por las venas. Y le daba al líquido negro que corre por las venas. Hermanos, yo leo la Biblia de tapa a tapa, nunca encontré que corriera ningún líquido negro por ninguna vena. Y he visto congregaciones completas que tratan el tema de la iniquidad con respecto al libro de esta persona. Una persona que no hizo una buena exégesis. ¿Qué es exégesis? Sacar del texto lo que el texto dice. Hay dos palabras que son opuestas. Exégesis, que es cuando yo saco del texto lo que está escrito, y eisegesis, que es cuando yo le pongo al texto. Esta persona que escribió ese libro hizo eisegesis, le metió su opinión. Eso, ¿saben qué es? Es deshonestidad. Es agregar más que una jota y una tilde a este libro de la ley. Ay, ay, ay. ¿No? Ay, ay, ay. ¿Saben que hay maldición para aquel que agrega una jota o una tilde a este libro de la ley? Cuando nosotros le metemos lo nuestro, agarrémonos, porque no se debe hacer. ¿Sí? Otra cosa que es bueno es que podamos leer, y acá quiero ser clara, el que quiera estudiar la palabra, estudie en versiones textuales. ¿Qué son las versiones textuales? Las versiones textuales son aquellas que traducen desde los manuscritos originales, desde el texto original, como dijo Priscila, del griego, del hebreo, del arameo, traducen palabra por palabra. ¿Sí? O sea, son muy honestos a la hora de traducir. ¿Cuáles son las textuales? Las más difíciles: la Reina Valera, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, a las que normalmente nosotros le decimos oso, porque como tiene palabras un poquito difíciles, pero gracias a Dios por el diccionario. Diga conmigo: te alabo, Padre, por los diccionarios que me ayudan a entender un poquito más. ¿Sí? Ahora, hay otras versiones a las que se le llama de equivalencia dinámica. ¿Qué quiere decir? No traducen palabra por palabra, sino traducen frase por frase. Al traducir por frase, le ponen un poquito de su propia interpretación. Entonces ya no es lo justo. Miren, ayer creo que estaba leyendo en Hebreos cuando dice que derribó el muro de enemistad que había entre los dos pueblos. Dice, de los dos, no me acuerdo exactamente dónde está, de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro de enemistad. ¿Sí? Ahora estaba viendo que en una versión de estas de equivalencia dinámica que traduce frase por frase, lo adornaron y le ponen el muro, no dice muro, ¿cómo era que decía? Bien, lo tendrían que buscar, pero decía... Estoy tratando de no decir una cosa que no es, para ser honesta totalmente. Pero no me acuerdo exactamente cuál era la frase, pero le agregaba de sí, ¿sí? Como que había odio en eso. Yo decía, si yo leo en esta versión y me resalta la palabra odio y yo hablo de odio, en el texto original no está la palabra odio. Entonces yo no puedo enseñar que había odio entre los dos pueblos, porque no me dice que había odio, me dice que había un muro de separación, pero no me habla de odio. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, prefieran las versiones textuales, y si tienen ganas de escuchar algo más ameno, escuchen, lean una versión de equivalencia dinámica tipo NTV, PDT y todas esas, pero sabiendo que no se ajustan exactamente. Para aprender doctrina, prefieran versiones que sean textuales, aunque sean un poquito más complicadas de entender. Somos gente madura y que no se achica, ¿sí o no? Bueno, ¿cuántos amén? Bien, gracias. Bien, hasta ahí estamos en descubrir, miren, ya estamos terminando. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido entonces. Vamos a difundir, enseñar la palabra, ¿sí?
¿Cuántos están acá y dejando sin falsa, ¿cómo se llama? Sin falsa humildad? ¿Cuántos saben que tienen dones magisteriales? Bien. Gracias. ¿Quién más? Bien, bien. Gracias, Esteban. Pero saben que yo les diría que hay muchos más. Pero lo que pasa es que todavía no se han dado cuenta. ¿Saben por qué les digo que hay muchos más? Porque los tiempos exigen maestros. Hace unos años, por ahí, por el 84 más o menos, fue el tiempo de los evangelistas. Hoy un poquito antes también, el 70 en adelante, Motesi, ¿cómo se llama el otro? Bueno, Anacondia en el 80 y algo, pero el otro, el Palau, ¿sí? Luis Palau, y era el tiempo de los evangelistas. ¿Por qué? Porque era lo necesario. Los que tienen un poquito más de años, ¿se acuerdan que en esa época las iglesias eran chiquititas? No había iglesias multitudinarias. Y fue ese ministerio evangelista activado lo que hizo crecer la iglesia. Y hoy tenemos iglesias multitudinarias prácticamente en cada rincón de la Argentina y cada rincón del mundo. Fer me decía, estuvimos en una iglesia en España con 6.000 miembros, no lo podía creer. Porque hasta hace muy poco España, las iglesias más grandes tenían 25 o 30 miembros. Ahora, este tiempo es el tiempo de los maestros. ¿Por qué es el tiempo de los maestros? Porque hay demasiado error y demasiada mentira dando vuelta. Cuanto más nos acercamos a los últimos tiempos, más se acelera el ministerio del enemigo, del padre de mentira. El espíritu del error es el espíritu del anticristo. ¿Cómo se combate el error? Con verdad. ¿Quiénes tienen la verdad? Los hijos de Dios que tienen la palabra atesorada en el corazón. Lávanos con tu palabra es verdad. Entonces, este es el tiempo donde se tienen que levantar los maestros. Ahora te quiero decir una cosa. El ministerio magisterial siempre estuvo en la mentalidad del Señor. En Deuteronomio, cuando le dice estas palabras que yo te mando hoy, las escribirás en los dinteles de tus puertas, las hablarás con tus hijos mientras vas por el camino y estando en la casa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba instituyendo la enseñanza de la palabra dentro del hogar. Ahora, un padre que enseña, ¿en qué se convierte? Es maestro. Una madre que enseña, ¿en qué se convierte? Es maestra. O sea, en la mentalidad de Dios, los padres, ¿quiénes son padres acá? Levante la mano. Si tenés un padre al lado, decirle, sos maestro. No te queda otra. Vos le enseñaste a tu hijo a caminar, a hablar, a usar los cubiertos, a comer con la boca cerrada. Se lo enseñaste vos. Y no porque te dieron un curso de paternidad en alguna universidad. Simplemente porque hay amor, le enseñaste las cosas cotidianas de la vida y ahora te tocan las cosas espirituales. Eso es nuestra responsabilidad. Los padres somos los llamados a enseñarle a nuestros hijos. Entonces el ministerio magisterial, el hogar, también es nuestro. Y no podemos eludir esa responsabilidad. Los cristianos en lo cotidiano, ¿cuál es la gran comisión? Y de hacer discípulos. Bien, gracias Juanca por contestar todos los versículos. ¿Sabes? Se quedó con las ganas Juanca hoy. Id y hacer discípulos. Para que haya un discípulo, ¿qué tiene que haber? Un maestro. Un maestro. No hay discípulo sin maestro. Y no hay maestro sin discípulo. Entonces, si yo tengo que ir a ser discípulo, ¿qué se me pide que sea? La gran comisión, ¿es para vos también? Entonces, ¿qué se está pidiendo que seas? Maestro. ¿Estamos de acuerdo? Es una expectativa de parte del cielo en que nosotros nos convirtamos en maestros. Que nos volvamos maestros por el uso. A ver, ¿quién de los que está acá, su papá le enseñó a manejar?
Levanten la mano, bien alto. Ok, a ver. Tu papá, Jorge Velasco, ¿es profe de manejo? ¿Y cómo te pudo enseñar? ¿Qué pensás? Con mucha paciencia y amor, ok. ¿Pero por qué te pudo enseñar? Porque alguna vez aprendió. Bien, gracias por esa respuesta. Tu papá te enseñó a manejar, no porque sea profesor de manejo, sino porque sabe manejar. ¿Sí? Conoce las dinámicas elementales del manejo y te los enseñó. ¿Cuántos de los que están acá le enseñó a cocinar a su mamá? Bien. ¿Tu mamá es chef? No. ¿Y por qué te enseñó? ¿Pero por qué te enseñó? Porque sabía cocinar. Bien. Sin ser chef. Entonces quiere decir que yo puedo enseñar la palabra sin ser un recontra teólogo. Pero puedo enseñar de lo que tengo atesorado. Si yo tengo atesorado, esto es como en los vuelos, gente. ¿Vieron? Si hay despresurización, se me traba la palabrita esa. Si hay despresurización de la cabina, primero póngase usted la mascarilla y después póngale a su hijo. ¿Sí? En la vida cristiana es primero atesore usted la palabra, porque de lo profundo del corazón va a poder hablar y va a poder enseñar a sus hijos, a sus discípulos. Y tener esa expectativa de que el Señor está diciendo que ya tenemos que ser maestros. Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros. Ese ya, ¿de qué me está hablando? De tiempo, ¿sí? De la urgencia. Me está hablando de tiempo, ya. Y dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo tenía una calidad para dar con un palo y decir las cosas más fuertes con elegancia, porque acá lo que le está diciendo, ustedes son unos retardados. Le está diciendo eso, porque ya tendrían que ser maestros. Sin embargo, están tomando lechita. ¿Qué les dijo? Ay, qué diplomático que sos, Juan. Inmaduros, dice Juan. Gracias por tu diplomacia. Le está diciendo, Pablo era un especialista en decir las cosas más crudas de la mejor manera. ¿Sí? Y fíjense que hay una expectativa del cielo de que nosotros nos convirtamos en maestros. Pensá, ¿cuántos años tenés de convertido? ¿Cuántos años tenés de conocer al Señor? Entonces decite a vos mismo ahí para tu interior, ya tenés que ser maestro. Ya tenés que tener la capacidad de poder enseñar. Y esto no tiene que ver tanto con años, sino con asumir responsabilidades. En Hechos 19, nosotros vemos a Pablo evangelizando en Éfeso. Durante un tiempo, Pablo evangeliza, después se va, está durante 3 años ahí. Se va creo que a Corinto, se va para aquel lado de Europa, y cuando vuelve pasa cerca de Éfeso, pero no llega a Éfeso, está ahí cerquita, 20 kilómetros, entonces dice, llámenme a los ancianos de Éfeso. Quiere decir que Pablo en 3 años no solo los discipuló y les enseñó, sino que los levantó como ancianos. Yo por ahí escucho, no, es nuevito, hace 10 años que conoce a Cristo. Debiendo ser ya maestros. ¿Se dan cuenta que necesitamos acelerar los tiempos? Mientras nosotros estamos dando vuelta para enseñar la palabra, nuestros hijos son instruidos por TikTok, por las ideologías de género, por la militancia política, por un montón de cosas, por el humanismo. Mientras nosotros estamos viendo a ver si nos vamos a poner las pilas y vamos a empezar a ejercer nuestra función magisterial dentro de nuestra casa. Y ni siquiera te estoy hablando a nivel congregación. Estamos hablando a nivel casa, a nivel nuestro hogar, ese lugar que amamos, esas personas que amamos, esos que queremos defender.
Hay un pasaje muy bueno que está en 1 de Timoteo 3. Y en el versículo 1 dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Obispo en el original es episcopo. Epi, el que está arriba, copos de la casa. Entonces, ¿qué es un obispo? El supervisor de la casa, ¿sí? El episcopo, el obispo es el que está sobre la casa. O sea, lo que está diciendo Pablo ahí, el que anhela supervisar en la casa del Señor, buena obra desea. Si vos tenés anhelo de pastorear gente, un anhelo que Dios ha puesto en tu corazón, te felicito, estás anhelando algo bueno. No el título, sino la operación de poder pastorear gente. Buena obra desea el que desea ser obispo. Pero dice, gracias, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando ustedes leen todo ese pasaje, porque después sigue en el 3, etcétera, lo que le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo es, para ser obispo, tiene que tener su hogar en orden y un buen testimonio para los de afuera, resumido, ¿sí? Porque habla de que tenga a sus hijos en sujeción, lo dice en Tito a esto, porque Tito habla exactamente de lo mismo. O sea, Pablo vuelve a repetirle a Tito los mismos conceptos acerca de qué es un obispo. Pero fíjense que todo lo que dice tiene que ver con carácter. Y hay una sola cosa ministerial. Lo único ministerial que una persona que anhela obispado debe tener es ser apto para enseñar. Ahora nosotros pensamos, no, si voy a ser pastor tengo que saberme las 10 leyes de la sanidad interior, las 50 leyes de liderazgo efectivo. Adornamos tanto, pero nos olvidamos de lo fundamental, que es que tenemos que ser maestros. Lo único que se nos pide es que seamos aptos para la enseñanza. Si acá de pronto hiciéramos un examen y te tuvieras que poner del 1 al 10, ¿cuánto te pones a vos mismo en aptitud para la enseñanza? 5, dijo León por ahí. Bien, gracias León por tu honestidad. Que te puedas hacer vos mismo un examen. ¿Qué puntuación te pones? ¿Cuán apto sos para enseñar? Ahora, esto, gente, no requiere tanto. Requiere que nos pongamos a hacerlo. ¿Vieron cómo andar en bicicleta? Te va a caer, te va a volver a caer, pero llega un momento que le agarrás la mano. Yo doy gracias a Dios. Hicimos varios cursos de maestro y este último curso que hicimos, hubo gente tan grosa que se levantó como maestro, pero tremendo, unas clases. ¿Cuántos hay de acá de los que tomaron? Los ubiqué a ustedes. ¿Quién más? Ay, allá la parejita, sí, bien. Carla y Brian, hubieron varios. Bien, bien, los Bonaldi, ustedes también. Realmente fue muy bueno y descubrí que hay mucha gente que tiene talento y hay gente que no tiene talento, pero quiere suplir el talento con el ejercicio. Y eso es sumamente importante. Bueno, y por último, estamos un poquito pasados, pero nos falta un poquito todavía. La última D, que es la D de decidir. Y acá me gustaría que nosotros podamos prestar atención a algo, gente querida y hermosa, que es cuando nosotros leemos la Biblia, las cosas que se repiten no es porque Dios esté distraído y se le haya olvidado que ya lo dijo, sino que lo vuelve a decir porque es algo importante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos que hay algo que se repite, ojo, prestemos atención. ¿Por qué Dios volvió a repetir esto? Y hay dos grandes tendencias dentro de la Biblia en cuanto a la comunicación que nos sitúan en el lenguaje bíblico en dos cosas diferentes. Una, vamos a descubrir, leyendo la Biblia y profundizando en ella, que tiene
un lenguaje netamente castrense. ¿Saben qué significa castrense? No es de castrar, ¿sí? Castrense, viene de castro, que es un lenguaje, que es una palabra que usaban las legiones romanas. El castro era donde estaban los soldados. Entonces el término castrense quiere decir militar, ¿sí? Un alto funcionario castrense, normalmente es un general o alguno de estos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que la Biblia está surcada de principio a fin con término castrense. Una sola vez se registra el término Jehová Jireh. ¿Lo conocen? ¿Cuántos viven invocando que Jehová gire este fin de mes? Porque no llego. Y aparece una sola vez. ¿Saben cuántas veces aparece Jehová de los ejércitos? La frase completa, Jehová de los ejércitos, 248 veces. Si Dios lo repite, ¿no será porque le tenemos que prestar atención? ¿Qué les parece? Y él dice que él es el guerrero de los ejércitos de Israel. Cuando se le presentó a Josué esa teofanía, ese encuentro con Cristo antes de su encarnación, él se le presenta como el príncipe de los ejércitos celestiales. Y no podemos ahora entrar en todos los términos, pero ustedes lean el Antiguo Testamento y van a ver, pero que es de principio a fin. Tú, ¿cómo es el que dice que puedo doblar el arco de bronce? El Salmo 18 chorrea sangre, gente. Dice, alcancé a mis enemigos, los perseguí, los atravesé. Chorrea sangre, bien guerrero. Salmo 18, si no me creen, después vayan y léanlo. Hay un término militar que se ve en toda la Biblia, pero que en el Nuevo Testamento también está presente. Jesús le dijo a sus discípulos, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. ¡Wow! Y Pablo lo entendió y lo agarró así. Y dijo, porque las armas de nuestra milicia, o sea que él se consideraba un militar, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Habló de la armadura de Dios, de la armadura del cristiano, perdón. ¿Sí? Y entonces habla del yelmo de la salvación y todo el que ya lo hemos leído un montón de veces. Todo el tiempo hay un mensaje, ¿sí? A Timoteo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Le dice, ninguno que milita como soldado se enreda en los caminos, en los negocios de esta vida. Se está diciendo, sos un soldado, Timoteo. Pero Timoteo no era pastor. Sí, pero en la práctica es soldado del ejército de Dios. Si él es el general de los ejércitos, ¿nosotros qué tendríamos que ser? Fíjense cómo se presenta él en el Apocalipsis. En el 19 dice, y el que montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego. Y los ejércitos celestiales, habla de ejércitos. Él va a venir comandando un ejército. Y quiero decirte que vos y yo somos parte de ese ejército. ¿Y por qué te estoy hablando de esto en este contexto? Porque cuando nosotros vemos la armadura de Dios, todas las cosas que tiene la armadura son defensivas. El yelmo, la coraza, el cinturón, las sandalias, todos son defensivas. ¿Cuál es la única arma ofensiva? La espada. ¿De quién es la espada? ¿Es mía la espada? ¿De quién es? ¿Qué dice ese texto? Del Espíritu, es la espada del Espíritu. Gente, ¿a cuánto les ha pasado estar en una situación extrema, en una lucha particular y de pronto te viene esa palabra que ni vos te acordabas que te la sabías y te aclara el panorama? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Eso es el Espíritu empuñando la espada. Pero para que el Espíritu empuñe la espada tiene que haber un depósito. Tiene que haber en vos el conocimiento para que el Espíritu empuñe. Algunos no llegamos ni siquiera al tamaño de un escarbadiente de depósito.
Y el Espíritu quiere pelear por nosotros, pero nosotros no le estamos dando las herramientas para que pelee. Ese depósito, eso guardado, como les contaba del Adán, eso guardado que ni siquiera me doy cuenta que lo tengo, pero que en el momento preciso el Señor lo saca. Estos tiempos, está escrito, son tiempos peligrosos. ¿Ustedes leyeron ese texto? Los postreros tiempos son tiempos peligrosos. Es tiempo de andar armado, gente. Y yo no estoy hablando de libre portación de armas, No estoy hablando de armas de destrucción masiva. Estoy hablando de armas de reconciliación masiva. Esas son las armas que nosotros tenemos. Ahora, en general, tenemos una idea muy romántica de ser la novia en este último tiempo y pensamos que somos la novia con el vestido blanco, la coronita, el ramo de flores para tirar para atrás. O sea, no, gente, somos una novia que tiene la espada en la mano. Y no cualquier espada. Tiene que ser una espada ensangrentada, con la sangre de nuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es con personas. Nuestra lucha es con situaciones, con enemigos espirituales. Y hay una maldición que está, creo que es Isaías 48 o Jeremías. A ver, déjenme, porque hoy lo anoté. A ver si lo encuentro. Si me dan un momentito. Maldito, miren, se los voy a leer en la NTV, ¿sí? En la versión de la Nueva Traducción Viviente. Maldito los que se rehúsen a hacer el trabajo del Señor, los que retengan la espada del derramamiento de sangre. Wow. En la Reina Valera dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor, el que retrajere su espada de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? El que detuviere de la sangre su espada. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dado la palabra para que nosotros la usemos, que nos edifica, pero que también la usemos. Y cuando nosotros vemos, yo les dije que había como dos grandes grupos, un lenguaje castrense, pero también un lenguaje legal. Sí, en Génesis, ahí desde el principio, creo que en Génesis 3 dice que el Señor es el juez de la tierra. Y nosotros tenemos muchos versículos que hablan del Señor como juez. Tenemos en el Nuevo Testamento que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Tenemos abogado defensor. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos han escuchado de las carreras de mediador? ¿Sí? Oye, hay mucho en el ámbito legal está la carrera de mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres que está tratando de reconciliarnos. Pero también hay un acusador. Y lo que leíamos recién en el libro de Apocalipsis, cuando Él viene con sus ejércitos, viene para juzgar. Hay un tribunal que es el tribunal de Cristo. Entonces, fíjense si no hay lenguaje legal en abundancia. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que estábamos diciendo? Que Dios se mueve en base a legalidades. Cuando Daniel dice que estaba leyendo el libro del profeta Jeremías y ve que había una promesa, una profecía, que había recibido Jeremías, que después de 70 años podían volver a Jerusalén. ¿Qué hace Daniel? Va a Dios y le dice: Señor, acá está escrito, ya está, Señor. Legalidad. Hay una legalidad. Pero yo tengo que conocer la ley. Cuando Noemí y Ruth, ¿se acuerdan? Noemí, amargada, viuda, como una mendiga, vuelve a Belén con su nuera, se entera que había alguien que los podía redimir,
que había un pariente redentor. Vos, redentor quiere decir que se hace cargo de la familia del pariente difunto, en este caso, el marido de Ruth. Pero para que Noemí le pudiera advertir eso a Ruth, tuvo que conocer la ley. Y vos no se pudo negar, no porque Ruth fuera hermosa, no nos dice que Ruth fuera hermosa, sino porque había una legalidad. ¿Se dan cuenta que es importante conocer la ley, conocer la palabra? Cuando nosotros conocemos la palabra, podemos decirle al Señor, Señor, pero acá está escrito esto. Este es el tiempo del cumplimiento. Yo les contaba a los hermanos en la experiencia anterior que este tiempo con todo lo de Israel me venía a la mente las palabras del Señor. Cuando ve a Jerusalén y llora, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Pero a mí ese pasaje me dio la legalidad de descubrir el corazón de Jesús. Jesús quiere cubrir a Jerusalén como la gallina a los polluelos. Entonces pude ir a decirle, Señor, tené misericordia. Y otra vez, Señor, como la gallina a los polluelos, extendé tus alas y cubrí Jerusalén. Legalidad, ¿qué está escrito? Entonces te das cuenta, esa es nuestra espada. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando en la sociedad con nuestros hijos, nosotros sacamos la espada, le pedimos al Espíritu Santo que la empuñe y empezamos a reclamar este territorio. No es legal que en este territorio se mueva la droga. En el nombre de Jesús vinimos a traer santidad a este lugar y empezamos a batallar. Y la espada se llena de sangre de haber frustrado los planes del enemigo. Le cortamos la cabeza a los planes del enemigo. No retraigamos de la sangre la espada. Necesitamos levantarnos como intercesores que conocen. Orar la palabra no es leer un versículo y orar lo que se me da la gana. Es entender que hay una legalidad en lo que está escrito. Y no porque voy a reclamarle a Dios. Yo no necesito reclamarle nada porque Él ya me ha dado demasiado y todo lo que tengo es por gracia. Simplemente recordarle que hay una legalidad y que en eso me muevo. Señor, está escrito. Esto está escrito. Y gente, yo sé que quizás estás pasando por situaciones difíciles. A veces hay situaciones que nos apremian. A veces hay situaciones que nos aprietan de tal manera que hasta a veces nos quitan el aliento. Y uno ya no tiene reacción porque está tan oprimido por lo que está pasando. Pero el Señor quiere que decidas, decidir si te vas a levantar como la novia guerrera o te vas a quedar tirado en el polvo como si fueras un mendigo de la gracia de Dios. Y el Señor quiere que nos levantemos, quiere que se levante una iglesia militante con espada en la mano, que pide lo que es suyo, que lo toma, que pelea por el reino, que arrebata. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero necesitamos levantarnos, despertarnos, entender quiénes somos. No somos víctimas. Somos soldados en el ejército del Señor. Tenemos las armas. No podemos vivir con miedo. Tenemos que enfrentar las situaciones y arrebatar lo que el Señor ya nos dio. Cuando Él venga, no viene a buscar una novia así, indefensa, frágil. Viene a buscar una guerrera armada hasta los dientes. Eso es lo que está pretendiendo que nosotros seamos. Que podamos defender nuestras casas, que podamos defender nuestras vidas, que podamos defender nuestra ciudad, nuestra nación, atravesar los mares y alcanzar otras naciones con la fuerza que el Señor nos ha dado. Eso es lo que tenemos vos y yo. Pero tenemos que decidirnos. ¿Qué decisión vas a tomar esta noche? Los militares, una de las características que tienen es que son disciplinados. ¿Vas a adquirir la disciplina de escudriñar las Escrituras?
te podés comprometer a decir, voy a empezar a escudriñar las Escrituras. No a leerla de una forma religiosa para cumplir. Listo, ya leí 3 capítulos, ya cumplí. No. Señor, te voy a encontrar en esto que estoy leyendo. Y Señor, me vas a transformar porque vas a escribir tu palabra en mi corazón. Sin transformación de nuestras vidas quiere decir que hemos tenido solamente una lectura superficial de la palabra. Hermano querido, anhelo que te conviertas en ese guerrero que el Señor está esperando. Anhelo que te conviertas en ese maestro que ya es tiempo de que te conviertas. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Saben que dicen los que saben que nuestra actitud corporal nos posiciona. Y cuando nosotros nos ponemos en postura de ganadores, mentón levantado, el pecho al frente, sacamos las manos de los bolsillos, porque cuando uno está por luchar no tiene la mano en el bolsillo. Entonces yo quiero que vos te pongas en posición de lucha. Dicen los psicólogos que ante la amenaza hay 2 reacciones inconscientes en el hombre, de lucha o huida. Y vivimos tiempos peligrosos, pero mi anhelo es que vos puedas ser de los que luchan, no de los que huyen. Entonces ponete en posición de lucha. Acá vengo a pelear con las armas que el Señor me dio. Y voy a tomar una decisión, voy a tomar decisiones que me van a posicionar en otro lugar. ¿Querés que oremos? Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy queremos decidir vivir, Señor, en disciplina en cuanto a leer las Escrituras, en cuanto a meditar en ellas. Padre Santo, revestinos con las vestiduras que vienen del cielo. Que seamos capaces, Señor, transformar nuestra mente, escribir tu palabra en nuestros corazones y que se refleje en nuestra vida esto que ya está presente en nuestro interior. Que de nuestro interior broten ríos de agua viva, Señor, de la palabra que está atesorada. Señor, hoy oro por cada uno de mis hermanos, oro por los que tienen trabas en la mente, por los que se han puesto tope. En el nombre de Jesús, declaro que tenés la mente de Cristo, porque así está escrita. Y la mente de Cristo no es una mente corta, no es una mente escasa. Tenés la sabiduría que viene del cielo. Y si estás reconociendo que te falta sabiduría, Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y hoy derribamos todo argumento de no sé, de no entiendo. La mente de Cristo en cada mente en este lugar, para comprender, para vivir, para enseñar, para reflejar quién eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.